Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, 3 al 6. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, leemos: En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Es figura de Cristo, ¿eh? El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. 14. O sea, del día 10, el día 10 al día 14, 4 días. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí tenemos un simbolismo de los 4 días. El primer Adán, 4 días, del día 10 al día 14 hay 4 días. Y tenemos el postrer Adán, que es Cristo. Celebremos la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Hay que celebrar la natividad del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Es obligación de aquel que cree en Cristo celebrar la Pascua, la Navidad, porque nuestra Pascua es Cristo, la Pascua. Entonces acá, en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, dice: en el día 10 de este mes, 10, tómese cada uno un cordero. El cordero será macho de 1 año sin defecto. Eso es figura de Cristo. Y lo guardaréis hasta el día 14. Ahí hay 4 días. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. Entonces aquí, de alguna manera Dios nos está hablando de estos 4 días. 4 días. Entonces, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, versículos 8 al 10, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, el Señor dijo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en los cielos, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Entonces tenemos nosotros aquí la venida de Cristo por la iglesia. Cuando Cristo viene por la iglesia, viene a las nubes. A las nubes. Porque el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18, el apóstol Pablo dice que el Señor mismo viene a las nubes. A las nubes. A las nubes solamente, y llama a la iglesia que está en la tierra. La llama a las nubes. Esa es la venida de Cristo por la iglesia. Cuando, en tanto, Cristo viene a los israelitas, la segunda venida es en la tierra. No en las nubes. No en las nubes. Ahora, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18, dice: Porque el Señor mismo, ¿no será que el Señor mandará sus ángeles? Como dice en Mateo 24, versículo 30. En Mateo capítulo 24, versículo 30, es cuando Cristo reúne a toda su iglesia en los cielos para venir a la tierra. Mateo 24, 30 es la segunda venida de Cristo con su iglesia a la tierra. Mateo 24, 30, cuando dice: y mandará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, a reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. O sea que Mateo capítulo 24, versículo 30, no es la venida de Cristo a las nubes para llevar a la iglesia. No es el arrebatamiento.
Mateo capítulo 24, versículo 30. ¿Mm? Pero el arrebatamiento, ¿cierto? La venida de Cristo por la iglesia, está en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Dice allí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a las nubes, no a la tierra. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida física, los que hayamos quedado al momento de la venida de Cristo por la iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Porque Cristo viene a las nubes, no a la tierra, cuando Cristo viene a arrebatar la iglesia. Nos reuniremos juntamente con ellos en las nubes para esperar al Señor en el aire, no en la tierra, y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces tenemos el evento de la promesa de Cristo. Vendré otra vez a las nubes y os tomaré a mí mismo, subir al cielo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en los cielos, vosotros también estéis. Luego aquí en la tierra se va a desarrollar lo que se llama la semana 70 del profeta Daniel 9:27, o lo que es la angustia de Jacob, de Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es la tribulación, de 7 años. Aquí habrá gran mortandad de la raza humana, un exterminio. Menos de 1/3 de la población mundial va a sobrevivir a los 7 años de tribulación. Ahora, ya terminando estos 7 años, viene Cristo con la iglesia arrebatada, la segunda venida de Cristo al mundo. Para Cristo realizar el juicio a las naciones, de Mateo 25, por cuanto me diste de beber, me diste de comer, me fuiste a visitar al hospital, me fuiste a ver a las cárceles. Entonces el Señor va a premiar a los que fueron buenos con los mártires que murieron por la causa de Cristo durante los 7 años de tribulación. Estos mártires no son la iglesia, no, la iglesia fue sacada antes, los de fe en el Evangelio. No, los mártires no son la iglesia, pero es un tercer grupo de personas que también van a ser salvadas, pero al precio de sus vidas, siendo decapitados por los musulmanes, ¿cierto?, que han invadido el mundo cristiano occidental hoy en día. Los musulmanes, que son los que van a decapitar. Entonces, los cristianos que se queden van a ser los decapitados por los islámicos, musulmanes y comunistas de izquierda, los socialistas, que van a liderar el gobierno del anticristo. ¿Ya? Van a ser los siervos del anticristo durante los 7 años de tribulación. Ahora, estos 7 años de tribulación, el Señor le va a poner fin con la segunda venida. Y aquí lo que va a ocurrir va a ser el juicio a las naciones, de Mateo capítulo 25, en donde el Señor va a premiar a los que fueron buenos con los mártires y va a condenar a los que fueron malos con los mártires, al fuego eterno, a los de la izquierda. Y a los de la derecha les dirá, benditos, heredad el reino milenial. Entonces el juicio a las naciones va a realizarse conforme a Mateo capítulo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me fuiste a visitar, y le preguntarán, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con estos pequeñitos mártires de la tribulación que creyeron en mí durante los 7 años de tribulación, que no son la iglesia, pero que finalmente creerán en Cristo, en el Evangelio del Reino, que es la pregonación de que Cristo es el Rey, y no el anticristo. Y eso le va a costar la vida a los que adhieran a Cristo en pleno periodo del anticristo. Serán los mártires de la tribulación. Serán martirizados por los islámicos. Los islámicos le van a cortar la cabeza a los cristianos durante los 7 años de tribulación. Los que adoran a Allah Akbar, ellos son los que adoran a Satanás. Entonces, la segunda venida de Cristo le va a poner fin a estos 7 años de tribulación, y aquí Cristo va a realizar el juicio a las naciones, Mateo 25. Luego
van a ser resucitados los mártires que murieron durante la tribulación, conforme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi a los decapitados, a los que no se dejaron marcar con el número de la bestia, ni adoraron su imagen. Y vivieron, ahí son resucitados, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ah? O sea, el día del Señor, estamos hablando del día del Señor, el día del Señor está constituido por 7 eventos. 7. El primer evento que constituye el día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es el primer evento. El evento número 1. El segundo evento es el inicio de los 7 años de tribulación. Es el segundo evento del día del Señor. El tercer evento es la segunda venida de Cristo al mundo, en gloria y majestad, donde pondrá sus pies en aquel día, ya, en el monte de los olivos, Zacarías 14:4, tercer evento, la segunda venida de Cristo, para ponerle fin a estos 7 años de tribulación, tercer evento, segunda venida de Cristo, y el juicio a las naciones, cuarto evento, de Mateo 25, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me fuiste a ver. Y le preguntarán, ¿cuándo lo hicimos contigo? Y el Señor le va a responder, ¿cuánto lo hiciste con estos mártires que murieron por mi causa durante los 7 años de tribulación? Estos pequeñitos que creen en mí. ¿Ah? Entonces, el cuarto evento es el juicio a las naciones. El quinto evento es la resurrección de los mártires, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Ya? Y vi los decapitados le cortaron la cabeza a los musulmanes, a los cristianos que se quedaron. Los islámicos, los comunistas, los de izquierda, que fueron todos siervos del anticristo, les decapitaron a ellos. ¿Eh? Y vi a los decapitados, que no se dejaron marcar en su frente ni en su mano derecha con la marca de la bestia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el sexto evento. El quinto evento. El sexto evento, que constituye el día del Señor, el día del Señor lo constituyen 7 eventos, 7 sucesos. El sexto es el reinado milenial de Cristo, propiamente tal. Y el séptimo evento o suceso es el fin del milenio, y por lo tanto el fin de la era humana habitando en la tierra. Se destruye el mundo entero. El cielo y la tierra no existen más. Y ocurre ocurre el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Es el juicio final. Entonces, el día del Señor está compuesto por 7 eventos que constituyen el día de Cristo, el día del Señor, donde el Señor se manifiesta a la raza humana tal y cual es, en toda su gloria y majestad. Primero a la iglesia, remanente en la tierra, es el primer evento del día del Señor, arrebatamiento. El segundo evento es los 7 años de tribulación. El tercer evento es la segunda venida de Cristo, el tercer evento. El cuarto evento es el juicio a las naciones, de Mateo 25. El cuarto evento es la resurrección de los mártires. Primer evento, arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Segundo evento, los 7 años de tribulación. Tercer evento, la segunda venida de Cristo. Tercer evento. Cuarto evento, el juicio a las naciones. Quinto evento, la resurrección de los mártires que murieron durante los 7 años de tribulación. Quinto evento. Sexto evento, el milenio. Y séptimo evento, el fin del milenio. Aquí están los 7 eventos que constituyen el día del Señor. Primer evento, arrebatamiento de la iglesia de Cristo, para ser librada de la ira. Conforme a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Aquí hay una simbología con Enoc, séptimo desde Adán. Fue traspuesto por la fe para no ver muerte. Hebreos 11:5. Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios sin ver muerte. Génesis capítulo 5. Toda persona que es integrante de la Iglesia de Cristo camina con Dios porque Cristo vive espiritualmente dentro de él, igual que Enoc. La iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, es la iglesia que será arrebatada. ¿Eh? El resto de la iglesia murieron en Cristo, están durmiendo, y sus cuerpos serán resucitados. Pero la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, ellos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos sus cuerpos y arrebatados al cielo, juntamente con los que durmieron en Cristo, cuyos cuerpos serán resucitados. Entonces aquí tenemos una simbología con la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, con Enoc. Enoc, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Enoc, séptimo desde Adán. Judas capítulo 1, versículo 14. Entonces, también en estos días de los días de Noé, Enoc fue traspuesto, arrebatado, para no ver muerte. Y Noé, junto con 7 con él en el arca, atravesaron el diluvio, el castigo de Dios. Entonces Noé, junto con su señora, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en total, están figurando los mártires de la tribulación, que también serán salvos, pero que no van a ser arrebatados, para ser librados de la ira. Ellos van a atravesar la ira y al precio de sus vidas, martirizados, porque no fueron integrantes de la iglesia, se quedaron una vez que ocurrió el arrebatamiento, son vírgenes insensatas, sin aceite en sus vasijas, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes prudentes con aceite entraron a las bodas. Las vírgenes insensatas sin aceite en sus vasijas se quedaron fuera, no entraron. Pero serán, al precio del martirio, serán aquellos que salvarán sus almas. Aquí se va a cumplir lo que dijo Cristo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que salve su vida, ya la perderá. Vida física. Morir físicamente por la causa de Cristo para salvar el alma durante los 7 años de tribulación. Entonces aquí tenemos nosotros el primer evento, que es el arrebatamiento, primer evento que constituye el Día del Señor. El Día del Señor está constituido por 7 eventos que se van a ir dando uno tras otro. Siempre el número 7, El 7 en la Biblia es el número que completa un proceso iniciado con el número 1. Aquí el Día del Señor inicia con el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, es el primer evento del Día del Señor. El segundo evento es los 7 años de tribulación, la semana 70 del profeta Daniel, Daniel 9:27, o la angustia de Jacob, de Jeremías 37, segundo evento. Tercer evento, la segunda venida de Cristo, para ponerle fin a estos 7 años de tribulación. Cuarto evento, el juicio de las naciones. Quinto evento, la resurrección de los mártires, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Ya? Ese es el quinto evento. El sexto evento es el milenio, propiamente tal. Y el séptimo evento es el fin del milenio. Aquí tenemos los 7 eventos que constituyen el Día del Señor. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. El día del Señor. Es interesante que acá en Éxodo 31, vamos a ir a Éxodo
capítulo 31, Éxodo 31, versículo 15, dice, 6 días, dice Dios, 6 días, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. El día séptimo es día de reposo, ¿ya? Consagración, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ya, esto es muy importante. Por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Por pacto perpetuo. Señal es para siempre. Señal perpetua para siempre entre mí y los hijos de Israel. Guardar pues el día de reposo. El día séptimo. 6 días se trabajará, más el día séptimo. El día séptimo. O sea, el Señor podría haber hecho los cielos y la tierra en un día. En un solo día. En un instante. O en 2 días. El Señor podría haber hecho los cielos y la tierra en 3 días. Pero el Señor trabajó 6 días. Nada de lo que está escrito en la Biblia es porque sí. Todo tiene una razón de ser. Entonces el Señor trabajó 6 días. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y el día 7 reposó. Y aquí tenemos nosotros que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí tenemos 4 días de Dios. Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Recordemos Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El cordero será macho de un año sin defecto, figura de Cristo. La Pascua. Cristo es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios capítulo 5. Celebremos la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, celebremos la Pascua. Entonces, el día 10 al día 14, 4 días. El primer Adán, el postrer Adán. Entonces aquí tenemos nosotros, en el lenguaje bíblico espiritual, los 4 días. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, cual Cordero de Dios, que fue aquel que expió nuestros pecados, Cristo nuestra Pascua, 4000 años. Han transcurrido 4000 años. Desde Adán hasta Abraham, a sus 54 años aproximadamente, han transcurrido 2000 años. Entonces aquí tenemos nosotros, la Biblia registra las edades de los patriarcas. Desde Adán hasta los padres de Jesús, José y María. En Génesis capítulo 5, versículos 3 al 32, leemos: Adán a los 130 años tuvo a Set, el cual a los 105 años tuvo a Enós, el cual Enós a los 90 años tuvo a Cainán, el cual a los 70 años tuvo a Mahalaleel. A su vez, Mahalaleel a los 65 años tuvo a Jared. Jared a los 162 años tuvo a Enoc. Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén. Matusalén se convirtió en padre a los 187 años y tuvo a Lamec. Lamec se convirtió en padre, a los 182 años teniendo a Noé. Noé a los 500 años tuvo a Sem, Cam y Jafet. Entonces nosotros vamos contando los años, ¿verdad? Vamos sumando a la calculadora
la cantidad de años, ¿ya? Para eso está la genealogía bíblica, para ir sumando los años. Sem, vamos a leer ahora Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32. Sem, hijo de Noé, a los 100 años tuvo a Arfasac. Arfasac a los 35 años tuvo a Sala. Sala a los 30 años tuvo a Eber. Eber a los 34 años tuvo a Peleg. Peleg a los 30 años tuvo a Reu. Reu a los 32 años tuvo a Serug. Serug a los 30 años tuvo a Nacor. Nacor a los 29 años tuvo a Taré. Y Taré a los 70 años tuvo a Abram, a quien Dios después llamó Abraham. Todo esto está en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32. Desde Adán hasta Abraham, a sus 54 años o 72 años, aquí hay un margen de error muy pequeño, despreciable. A los 54 años de Abraham, ¿ya? Desde Adán transcurrieron 2000 años. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo, nuestro Señor, a los 33 años, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, transcurrieron 2000 años más. O sea, 4000 en total. Es cosa de ir estudiando el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, ir contando la edad de los reyes de Israel. Entonces, a los 33 años de Cristo, ¿ya? Desde Adán, se han cumplido 4000 años, según la Biblia. Según la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos ha inspirado la Biblia para que entendamos que desde el primer Adán hasta el postrer Adán, que es Cristo, viniendo a la tierra, han transcurrido 4000 años. Y la genealogía bíblica avala esta cantidad de años. Y entre medio tenemos los días de Noé, los días de Lot, donde Dios siempre ha estado contendiendo con la raza humana, contendiendo con los días de Noé, los días de Lot, la torre de Babel, ¿verdad? Contendiendo con el pueblo de Israel, cuando mandó la serpiente ardiente, la rebelión de Coré. Después, cuando se estableció Israel, Dios tuvo que contender con el reino de Israel, levantando a los asirios contra Israel, levantando a Nabucodonosor contra Israel, contra Judá, contendiendo el Señor, contendiendo. Y no hay que menospreciar, ¿ya?, el hecho de que algún tsunami, algún terremoto, algún despertar del volcán, como el volcán Vesubio, con los habitantes italianos de Pompeya, tenga que ser alguna forma en que Dios contienda con la maldad humana. Y el Señor va a contender con la maldad humana durante los 7 años de tribulación, ¿verdad? Aquí el Señor va a desatar 7 sellos. El séptimo sello dará paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas. La séptima trompeta del séptimo ángel dará paso a los 7 ángeles con las copas llenas de la ira de Dios, que van a ir siendo vaciadas una a una para saciarse la ira de Dios contra la humanidad, una humanidad que no quiere a Cristo, rechaza a Cristo. Entonces, hasta acá va a estar contendiendo el Señor con la raza humana. Ahora, es importante lo que dijo el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Moisés es figura del Espíritu Santo, y Moisés murió a los 120 años. Moisés murió a los 120 años. Siempre el Espíritu de Dios tratando con la raza humana, tratando siempre con la raza humana. Un ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso, morador de la tierra. Acá dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6.3.
Coincide que, según Levítico 25:11, donde un año jubilar equivale a 50 años, coincide que 120 por 50, el resultado es 6.000 años. 6.000. 4.000 desde Adán hasta Cristo, y de Cristo 2.000 años más, 6.000. 6 días completos. Ajá. Y nosotros nos encontramos aquí, al 2025. Ujú. Ahora, hasta aquí, el Espíritu Santo de Dios va a estar tratando con la raza humana, llamándolos, llamando Dios al hombre a que el hombre le crea, a que el hombre reconozca que Jesús es el Dios verdadero, el Creador, el Salvador. Y siempre el hombre evadiendo a Cristo, evadiendo. Tal como Adán, cuando cayó en pecado, empezó a evadir la voz que le llamaba. Dios le decía a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se volvió religioso porque cortó hojas de higuera, llegando a acercarse a un árbol de higuera, se hizo delantales para cubrir la condición en la que se encontraba ante Dios, pensando que así estaba todo bien con Dios, y estaba todo mal con Dios. Eso es la religión. La religión cubre con un manto artificial de pureza a la persona que está condenada por haber pecado. Adán estaba muerto espiritualmente por haber pecado. Dios le había dicho, el día que de él comieres, del fruto, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Y empezó a volverse religioso, cubriendo su desnudez con hojas de higuera. Y luego empezó a evadir a Dios, que le llamaba, escondiéndose entre los árboles del huerto. Y Dios le decía a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces el hombre está evadiendo la voz de Cristo. Cristo dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, yo los haré blancos como blanca lana. Pero venid luego, antes que muráis. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Entonces el ser humano quiere limpiarse el solo con religión. Pero el que nos limpió de todos nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el ser humano permanece evadiendo la voz del Señor, el llamado del Señor. Y el Señor tiene que estar contendiendo contra la maldad humana, reprimiendo su maldad. Para eso usando la naturaleza, como lo hizo en los días de Noé con el diluvio, en los días de Lot, enviando una lluvia de fuego y azufre que consumió todas las ciudades de la llanura. Porque el hombre es malo. El hombre no es bueno, me incluyo. Nosotros somos malos. No hay quien haga lo bueno delante de los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Y el hombre insiste con autocalificarse como aquel que hace lo bueno. En circunstancia que en Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno es bueno, Dios. Y nadie más es bueno. Y el hombre constantemente oponiéndose al Señor, contradiciéndole, evadiéndolo. Entonces Dios está contendiendo permanentemente con la raza humana. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años nunca fueron el tiempo en que Dios mandó a Noé construir el arca y hasta que vino el diluvio. No hubieron 120 años, ¿ya?, entre que Noé comenzó a construir el arca y hasta que vino el diluvio. No, eso no es bíblico. Cuando Noé tenía 500 años, Noé tuvo a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Eso en Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 6, cuando Dios le ordena a Noé construir el arca, sus hijos no solamente estaban grandes, sino que sus hijos estaban casados. Porque cuando Dios le está instruyendo a Noé construir el arca, le dice, entrarás tú, Noé, tu señora, tus 3 hijos y tus 3 nueras. O sea que Noé tenía a sus hijos casados, ¿ya? Y Noé cuando fue mandado por Dios a construir el arca, tenía a sus hijos casados. Y cuando vino el diluvio, vino a los 600 años de la vida de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 6. A los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio.
Y Noé, cuando comenzó a construir el arca, mandado por Dios, tenía más de 500 años. O sea que el tiempo transcurrido entre que Dios mandó a Noé construir el arca y hasta que vino el diluvio, ese tiempo se contabiliza en menos de 100 años, menos de 100 años. Entonces, estos 120 años no son los años que tardó Noé entre que Dios le mandó construir el arca y hasta que vino el diluvio. No, no equivalen estos 120 años a la demora, al tiempo demorado entre que Noé fue demandado a construir el arca y hasta que vino el diluvio. No corresponde. Tampoco corresponde a la vida tope del ser humano desde que nace y vive y muere. Porque todos los que descendieron del arca de Noé vivieron mucho más que 120 años. De hecho, todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que nacieron después del diluvio, vivieron todos más de 120 años. Ahora lo que el Señor dice, se cumple. Y Dios dijo, más serán sus días 120 años. ¿Y entonces no se cumplió lo que dijo el Señor? ¿O fue un cumplimiento progresivo en el tiempo? No fue un cumplimiento progresivo en el tiempo. Porque de lo que se trata acá es de una profecía, donde Dios estableció un periodo de 120 años de tipo jubilar, porque según Levítico 25, versículo 11, un año jubilar equivale a 50 años. Y 120 años multiplicado por 50 son 6.000. Los 6 días de Dios. O sea, lo que Dios estaba diciendo acá, conforme a lo que podemos desprender, es, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No será para siempre que el ser humano, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, y producto de que el ser humano es malo, y siempre me va a estar provocando a ira, no será para siempre esto. Que yo de tanto en tanto tenga que estar contendiendo con una raza humana caída en pecado, ¿ya? Esto tendrá un fin. No será para siempre, sino que serán 120 años de tipo jubilar, 6.000 años. Y luego yo vendré a reinar a la tierra, a traer la justicia perdurable, poner fin al pecado, terminar con la prevaricación, sellar la visión, sellar la profecía y yo ser ungido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, anuncio lo por venir desde el principio, desde el Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años de tipo jubilar, 6.000 años. Y luego el día del Señor. Lo porvenir es esto, el reinado milenial de Cristo, el día 7. 7.000 años. 1.000 años, reinado milenial de Cristo, más 6.000 desde Adán. Es interesante que en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nosotros nos encontramos aquí, al 2025. Hace unos 2.000 años atrás, el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los Hebreos y dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. O sea, nosotros nos encontramos aquí, al 2025, pero hace prácticamente 2000 años, aproximadamente, aquí, el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, dice que ya estaban en los postreros días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que nosotros estamos al final, en las postrimerías de los postreros días. Entonces, estos serían los postreros días, 2000 años. Nosotros tendríamos que entender que aquí hay unos primeros días de 2000 años, una cantidad de días intermedios de 2000 años más, y estos serían los postreros días, 2000 años más, completándose 6000 años desde Adán en la tierra. 6000 años en la tierra. 6000 años del hombre en la tierra. Ahora también es interesante que Juan, el discípulo amado, en la primera epístola, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo va a ser el líder de los musulmanes. El anticristo va a ser musulmán. El anticristo va a ser israelita y musulmán. Va a ser un ser híbrido, una mezcla entre judío y musulmán. Del Dios de sus padres, o sea, será israelita, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Daniel, el libro de Daniel dice eso, ¿verdad? Ahora también dice que el anticristo es llamado el asirio, porque vendrá de alguna de las naciones que actualmente, algunas naciones actuales que en la antigüedad formaron parte del vasto imperio asirio. O sea, podrá el anticristo venir de Rusia. Rusia es Magog, territorio del reino asirio, o de China, los reyes del Oriente, o Irán, o la actual Turquía, o Siria, propiamente tal, Irak, todas las regiones actuales que en la antigüedad formaron parte del vasto imperio asirio. El anticristo tendrá 30 años cuando se manifiesta el mundo, porque cuando Cristo inició su ministerio tenía aproximadamente 30 años, y el anticristo va a imitar todo a Cristo, todo, incluso la edad en que Cristo comenzó su ministerio. Así que el anticristo no es Macron, no es Harold Kushner, olvídense de eso. Tampoco es el alcalde de Nueva York, a pesar de que el alcalde de Nueva York es un hombre poseído por el demonio. El alcalde de Nueva York elegido por los demócratas es musulmán, es islámico. Es que es de izquierda, es progresista, sí, pero lo más importante es que el alcalde de Nueva York es musulmán. Nunca en la historia de la humanidad, en estas regiones de Occidente, los líderes habían sido musulmanes. Los que estaban a cargo de la política, del gobierno, habían sido musulmanes, como en la actualidad lo es el alcalde de Nueva York, o el alcalde de Londres, y muchos alcaldes de ciudades de estos países cristianos, ex cristianos occidentales. Estamos en las postrimerías, ¿verdad? Entonces es interesante que hace unos 2000 años atrás, Juan estaba diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, ya hace 2000 años atrás. Nosotros nos encontramos aquí, al 2025, pero prácticamente hace unos 2000 años atrás, más o menos, aquí ya Juan estaba diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, ¿verdad? El anticristo viene ya hace 2000 años atrás. Entonces, ahora nosotros estamos al final del último tiempo. Entonces, tendríamos nosotros que establecer un primer tiempo de 2000 años, un tiempo intermedio de 2000 años más, 4000 desde Adán, y un último tiempo de 2000 años más. En total, 6000 años desde el primer hombre. 6 días de Dios. 6 días. Siempre el 7 en la Biblia es un número que culmina un proceso iniciado con el número 1. Dios trabajó 6 días
En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al día séptimo reposó. Entonces, el 7 siempre es el número que culmina un proceso iniciado con el número 1. Dios instruyó al pueblo de Israel que una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año, entrara desde el lugar santo al santísimo con la sangre de la expiación en un pocillo para vertir 7 veces sobre el propiciatorio. Entonces, cuando el sumo sacerdote vertía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y vertía la 7ª vez, los pecados del pueblo de Israel quedaban expiados. 7. Dios instruyó rodear la ciudad amurallada de Jericó una vez por día durante 6 días. Y al día 7 tendrían que rodear 7 veces. Y cuando lo hicieron, es decir, cuando el pueblo de Israel rodeó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y al día 7 rodearon 7 veces, y las murallas de Jericó cayeron. El general que tenía lepra, el general sirio, Naamán, fue al profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dijo: zambúllete 7 veces en el Jordán. Nada de lo que está escrito en la Biblia es porque sí nomás. Todo tiene un porqué. Dios marca el día 7 como el número que termina un proceso iniciado con el número 1. Siempre en la Biblia, siempre. Entonces Naamán el sirio se zambulló en el Jordán, se sumergió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y cuando se sumergió la 7ª vez en el Jordán, la lepra desapareció. 7. El cuerpo espiritual completo de Cristo, a través de las eras, son 7 iglesias. No 6, no 5, no 4, 7. Y yo, Ulises Astudillo, soy integrante de la iglesia de la Odisea. Yo soy un tibio. ¡Ah! Dicen los falsos cristianos. ¡Ah! Los que están en temor, los que están sin fe, los que no están seguros. Dicen: ¡ah! Pero entonces te vomitará de la boca porque eres tibio. O sea, yo tengo que dejar de ser tibio para ser salvo, para irme al cielo. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dejar de ser tibio es una obra de justicia. Y Cristo nos salvó no porque nosotros dejemos de ser tibios, porque eso sería una obra, y la salvación no es por obras. ¿Entiendes? Incrédulo, evangélico incrédulo, ignorante, exento de fe. No estás justificado, ¿eh? Eres un creyente, pero no estás justificado, porque la justificación no es por creer en Cristo. La justificación es por tener fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe es estar seguro. ¿Y si soy tibio? ¿Y si no persevero? ¿Y si no permanezco cual pámpano en la vid? ¿Y si no vivo una vida en santidad? Estás dependiendo de vivir una vida en santidad. Estás dependiendo de dejar de ser tibio. Estás dependiendo de permanecer cual pámpano en la vid. Estás dependiendo de ti. Nunca creíste que Cristo te salvó. Lo creíste, pero exento de fe. Bien, tenemos nosotros Israel. Israel. Aquel que no quiera dar crédito al hecho de que Dios siempre, cuando se refiere a su pueblo Israel, se refiere a la higuera. Jeremías capítulo 24, la parábola de los higos buenos y los higos malos de la higuera. La parábola de la higuera estéril, ¿ya? El Evangelio de Lucas dice que había el dueño de una viña que le dijo al viñador: por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Córtala, la higuera. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El viñador, que es Cristo, le dice al dueño de la viña, que es el Padre:
Deja que todavía la abone un poco más de tiempo, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En Lucas capítulo 3, Cristo cuando comenzó su ministerio era aproximadamente de 30 años. 3,5 años, o sea, 3 años y un poco más. Por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Córtala, 3 años. 3 años duró el ministerio de Cristo y 6 meses. Cristo a los 33 años y 6 meses, 3 años y medio de su ministerio, fue crucificado en la cruz. Se dejó crucificar porque a Cristo no lo crucificaron a la fuerza. Cristo se dejó voluntariamente crucificar para dejarse inculpar con nuestros pecados, ¿verdad? Y pagarlos Él en vez de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, dice el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces aquí tenemos el ministerio de Cristo. Según el Evangelio de Juan, durante su ministerio, según el Evangelio de Juan, Cristo, durante su ministerio, atravesó 3 Pascuas y media. 3 Pascuas y media. Casi 4 Pascuas. 3,5 años. El anticristo, su ministerio durará 3,5 años. El anticristo será muerto por los de la resistencia. Y los segundos 3,5 años, el ministerio lo va a desarrollar la bestia. ¿Ya? Entonces, los mártires de la tribulación tendrán su verdugo durante los primeros 3,5 años en el anticristo. Y durante los segundos 3,5 años, el verdugo de los mártires será la bestia. ¿Okay? Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros la higuera. Israel. Respecto de Israel, en Oseas capítulo 6, versículo 2, Oseas capítulo 6, versículo 2, tenemos que Israel a los 33 años después del nacimiento de Cristo, según nuestro calendario, Israel murió, muerte espiritual de Israel, rechazando a su Mesías, a Cristo. 37 años después, unos 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente. Cuando Tito Vespasiano, vino liderando los ejércitos del Imperio Romano, y el año 70 de nuestra era, después del nacimiento de Cristo, el pueblo de Israel murió nacionalmente. Pero a los 33 de nuestra era, Israel murió espiritualmente al rechazar a Cristo. Entonces concentrémonos en los 33 de nuestra era. En Oseas capítulo 6, versículo 2 dice, nos dará vida espiritual al pueblo de Israel. ¿Eh? Nos dará vida nacional, nos dará vida después de 2 días. O sea, el 14 de mayo del año 1948, 2 días, Israel volvió a tener vida nacional. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En el tercer día, resurrección espiritual de la nación muerta espiritualmente, la nación de Israel. Entonces tenemos nosotros, oh amados, dice el apóstol Pedro a la iglesia, esto es de la mayor relevancia que ustedes lo tengan presente. No lo ignoren, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, 33 de nuestra era, cuando los israelitas rechazaron al Mesías en la cruz, muerte espiritual de la nación de Israel. Un día, 1000 años, 1033, término de un día, inicio de un segundo día. 1033, 1000 más, 2033, término de un segundo día, inicio de un tercer día. En el tercer día equivale al 2033. 2033. Inicio del tercer día, 2033, segunda venida de Cristo, para darle resurrección a la higuera espiritualmente muerta. En el tercer día nos resucitará Cristo y viviremos delante de Él.
¡Wow! Y nosotros nos encontramos aquí, al 2025. 2025, menos 33, marca como resultado 1992. A ver, nosotros nos regimos por el calendario juliano y gregoriano, estamos al 2025, después del nacimiento de Cristo. Estamos aquí. Pero hay que restar 33, estos 33, para empezar a contar desde los 33 de Cristo en adelante, hasta el 2025, entonces estamos a 1992 años a partir de los 33. No del nacimiento de Cristo, sino de los 33. Y si sumamos 4.000 años, ¿cierto? 4.000 años, los 4 días de Dios, ¿verdad? 4.000 desde Adán, más 1992, el resultado es 5.992. 1992 más 4.000, 5.992. O sea, estamos actualmente, a partir de Adán, el primer hombre, estamos al 5.992. Faltando 8 años para que se terminen 6.000 años. 6.000 años desde Adán. Entre los 6.000 años que se cumplan y el tiempo actual, nos separan 8 años. 8. 8 años. Sabemos que la semana 70 del profeta Daniel durará 7 años. Y marcará la segunda venida de Cristo, su término, el término de los 7 años. Entonces, si estamos postulando, conforme a lo que está escrito, que el 2033 tendría que darse la segunda venida de Cristo, los 6.000 años desde Adán, los 120 jubileos, el tiempo que el Espíritu Santo de Dios esté tratando de convencer al ser humano, convencerlo de la verdad, y figura del Espíritu Santo es Moisés, y Moisés murió a los 120 años. Recordemos que Moisés le fue impedido por Dios entrar a la tierra prometida. Lo subrogó Josué. Entonces, todo el tiempo, para la iglesia, todo el tiempo que la iglesia esté en la tierra, en su éxodo al cielo, la tierra prometida es el cielo para la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, el cuerpo celestial, el Espíritu Santo estará actuando, guiando a los integrantes de la iglesia. El Espíritu Santo es las arras, la prenda en garantía que el Señor ha dejado a cada integrante de la iglesia, a cada persona. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribiéndole a los integrantes de la iglesia que estaban reunidos en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Redención de los cuerpos físicos, transformados a cuerpos celestiales, espirituales. La redención. Y eso va a ocurrir durante el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros, entre el 2033 y el tiempo que estamos viviendo, el 2025, nos separan 8 años. Y sabemos que la tribulación durará 7 años. Entonces, ¿será que el Señor Jesucristo venga por la iglesia este saldo de tiempo que nos queda de 2025? Estamos a noviembre, diciembre, menos de 2 meses, o durante el próximo año 2026. Ahora, hay un antecedente, un precedente respecto a lo que tiene que ver con el castigo de Dios para con el mundo. Los 7 años de tribulación es el castigo de Dios para con el mundo, la ira de Dios. En los tiempos de Noé, vamos a los tiempos de Noé, hubo uno, Enoc, que fue por la fe traspuesto para no haber muerte. Hebreos 11:5. Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo oyó Dios. Génesis capítulo 5.
Enoc era séptimo desde Adán. Séptimo. Desde Adán, Enoc fue séptimo. Séptimo. Adán, 1. Set, 2. Enos, 3. Cainán, 4. Mahalaleel, 5. Jared, 6. Enoc, séptimo. Enoc, séptimo. Desde Adán. Séptimo. La iglesia séptima es la iglesia de la Odisea. Séptima. A la única de las 7 iglesias de Asia, iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, a la única de las 7 iglesias a la cual el Señor dice, mira que estoy en pie, junto a la puerta, y llamo. Esa es la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y nosotros nos encontramos aquí, muy cerca del día del Señor, muy cerca. E Israel está a punto de lograr un pacto de paz que le dé garantías para levantar el templo. Ojo con Israel, ojo con la higuera, que un 14 de mayo de 1948 volvió a ser nación, después de casi 2000 años. Fin de los postreros días, o último tiempo. Aquí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Transcurrido casi 2000 años, estamos al fin del último tiempo. Fin del último tiempo. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días. Ahora nosotros estamos en las postrimerías de los postreros días. Estamos al fin de todo. Ahora tenemos estos 4000 años, ¿verdad? Primer Adán, postrer Adán. Nuestra Pascua, Cristo. 4000 años. Ahora, ¿qué hay de estos 2000 años? El lenguaje simbólico espiritual. Lenguaje simbólico espiritual. Tenemos nosotros estos 2 días para la iglesia en Lucas 10:35, la parábola del buen samaritano. Entonces el buen samaritano, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele a esta persona malherida. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar. Vendré otra vez. Promesa de regresar. 2 denarios son 2 días. Un denario es el sueldo diario de un jornalero. También en Juan capítulo 4, versículo 40, hablando de los 2 días, el lenguaje espiritual, la gente del pueblo de los samaritanos, de Sicar, le rogaron al Señor que se quedase con ellos. Y el Señor se quedó con ellos 2 días. Juan capítulo 4, versículo 40. 2 días. 2 días más 4 días son 6 días. Porque Dios ya en 6 días hizo los cielos y la tierra y al día 7 reposó. 7. 1000 años. El milenio de Cristo. Y dijo Jehová al Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y estos 120 años de Génesis 6:3 nunca correspondieron a un tiempo en que Noé empezó a construir el arca y hasta que vino el diluvio. No, porque eso fueron menos de 100 años, ese tiempo transcurrido. Tampoco estos 120 años tienen que ver con una vida tope, o sea, un 120 años como máximo de vivir de un ser humano, porque los seres humanos vivieron mucho más de 120 años. De hecho, Jeanne Calment, una francesa, que nació en Francia
murió a los 122 años, hace muy poco. Hay muchas personas que han vivido mucho más de 120 años. Entonces, lo que dijo el Señor en Génesis 6:3 no es un máximo de vida de 120 años para el ser humano, ni tampoco el tiempo de duración entre que Dios le ordenó a Noé construir el arca y hasta que vino el diluvio. O sea, no coinciden estos 120 años. De manera tal que hay que verlos como 120 años de tipo jubilar, 120 jubileos. O sea, 120 jubileos, 40 jubileos, 40 jubileos y 40 jubileos. 120. Ahora habrá estamos hablando de Moisés. Moisés murió a los 120 años. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Luego Moisés estuvo 40 años pastoreando en el desierto las ovejas de su suegro Jetro. Y luego estuvo 40 años guiando al pueblo de Israel en su éxodo por el desierto a la tierra prometida. 40, 40 y 40 años. 120 años. 6.000. 6.000 años en la escala de Dios. 6.000. Y nosotros nos encontramos aquí, al 2025. La entropía es una ley de la termodinámica, la segunda ley, que dice que el paso del tiempo lo echa a perder todo. Le quita el fervor, le quita el calor a un cuerpo caliente. Envejece al joven. Oxida lo liso, lo puro, lo oxida, el paso del tiempo. El paso del tiempo a la iglesia le ha ido perdiendo el fervor. Y somos tibios en comparación con los calientes y fervorosos hermanos del primer siglo. Nosotros somos los tibios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bien, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A la iglesia, no a los judíos, sino que a la iglesia, y la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo, las 7 iglesias son el cuerpo del Señor, no 6, ni 5, ni 4, somos un solo cuerpo en Cristo. Lo que Dios le habla a la iglesia de Éfeso es válido para la iglesia de la Odisea. Lo que el Señor le habla a la iglesia de Esmirna es válido para la iglesia de Pérgamo. Entonces, a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice el Señor, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la higuera, a los israelitas, les dice el Señor, nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Israelitas, nadie sabe el día y la hora de mi segunda venida por ustedes. Pero en cuanto a la venida de Cristo por la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si no velas, iglesia, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podemos saber el día y podemos saber la hora, si estamos velando. Porque el pueblo de Israel es un pueblo muerto espiritualmente. En cambio, la iglesia es un pueblo espiritualmente vivo, que sí podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque Cristo camina con nosotros, está Cristo en nosotros. Cristo espiritualmente es la prenda en garantía, que nos garantiza que cuando Cristo venga a las nubes a llamar a la iglesia, nosotros que tenemos a Cristo nos vamos con Él. Tenemos a Cristo en forma espiritual. Entonces tenemos Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6, los 4 días. El día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, el cordero será macho de 1 año sin defecto, y el día 14 lo inmolará toda la congregación de los hijos de Israel. El día 10, 4 días, 10 al 14, 4 días, el día 14 lo inmolará, la Pascua.
Celebremos la Pascua. Cristo es nuestra Pascua para la iglesia. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, celebremos la Pascua. Celebremos la natividad de Cristo. Hagamos un pesebre, hagamos fiesta, los genuinos salvados. Los falsos cristianos, ellos tienen miedo. Dicen que es celebrar a un Dios pagano, porque son celosos del formalismo, de lo estético, pero son incapaces de ver el fondo. Igual que los fariseos, celosos del formalismo, pero incapaces de ver el fondo, el porqué de las cosas. Tenemos nosotros esta profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y sellar la profecía. Aquí hay 7 aspectos. Siempre el 7 es el número que culmina un proceso iniciado con el número 1. Para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Traer la justicia perdurable. 4. Sellar la visión. 5. Sellar la profecía. 6. Y ungir al santo de los santos. 7. Siempre el 7 es el número que culmina un proceso iniciado con el número 1 en la Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, Ciro el Persa dio la orden. Ya los israelitas que están cautivos en Babilonia pueden volver a su tierra. Ciro el Persa, Esdras capítulo 1. Ciro el Persa, yo he tomado a Ciro, mi ungido, de la mano derecha, de la ultraderecha, la derecha, no la izquierda. Isaías capítulo 45, versículo 1. Yo he tomado a Ciro, mi ungido, de la mano derecha, para desarraigar cerradura de bronce, de hierro, carácter duro, colérico, el Ciro. Gracias a Ciro, Israel terminó levantando el segundo templo, el templo de Zorobabel, después llamado el templo de Herodes, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Fue Ciro el Persa el que dio la orden. 450 años antes del nacimiento de Cristo. Ciro el Persa. Sabe pues y entiende, ya, toda esta profecía se está dando 600 años antes del nacimiento de Cristo. 600 años, aquí estaba Daniel recibiendo del ángel Gabriel la profecía esta de las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Cristo, habrá 7 semanas, 7 semanas de años, 49 años, desde la salida de la orden de Ciro el Persa. 7 semanas y 62 semanas, 434 años más, que sumado a los 49, dan un total de 69 semanas, 7 y 62, 69, 483 años en total. Faltando 7 años, esta es la semana que falta, la 70, para que se cumpla la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años, que sumado a los 49 años da un total de 483 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos, en los tiempos de Esdras y Nehemías, tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque Cristo no murió por sí, murió por los pecados de nosotros, cumpliendo lo que estaba escrito, no por sí. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo fue el Imperio Romano. El año 70, Tito, liderando los ejércitos del Imperio Romano, le causaron la diáspora a Israel. El año 70. Y el pueblo, el Imperio Romano, de un príncipe que ha de venir, la bestia. Ha de venir la bestia. Y actuará, en primera instancia, sobre el anticristo, operando en la cabeza del anticristo, el cual a los 3,5 años morirá por lo de la resistencia al anticristo, ¿verdad? Y su cuerpo será poseso por la bestia. Recordemos, estaba el arcángel Miguel contendiendo por el cuerpo muerto de Moisés. Judas capítulo 1. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con el cuerpo muerto de Moisés? Lo más probable era mandar a un emisario que poseyera el cuerpo muerto de Moisés y se fingiera una resurrección, para engañar al pueblo que estaba esperando a Moisés abajo, ¿verdad? Lo que Dios no le permitió a Satanás, por efecto del arcángel Miguel, porque dice Judas capítulo 1, pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo muerto de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo al Señor, te reprenda, ¿verdad? Lo que Dios no le permitió a Satanás hacer con el cuerpo muerto de Moisés, Dios se lo va a permitir a Satanás con el cuerpo muerto del anticristo. Porque el anticristo será la 7ª cabeza que también tendrá en control la bestia. ¿Ok? La bestia es el príncipe que ha de venir. No es el Mesías príncipe. Cuando dice, y después, ¿cierto? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, el Cristo, Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, el pueblo, el Imperio Romano, que destruyó a Israel, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe de un pueblo del Imperio Romano. Hoy en día, las Naciones Unidas son reminiscencia de ese pueblo, el Imperio Romano. Todas las gentes que estaban bajo el poder del Imperio Romano, todos los territorios, las naciones que estaban bajo el poder del Imperio Romano, pertenecen a los pueblos que son parte de las Naciones Unidas actualmente, la ONU. Y la ONU tiene la heráldica paz y seguridad para las naciones. Y en las Naciones Unidas, un 14 de mayo del año 1948, la higuera, Israel, volvió a ser nación. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los 6 días y el día 7. Éxodo capítulo 21, versículo 2. 6 días servirá el siervo hebreo y el día 7 saldrá libre. Deuteronomio 15:1. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años hará remisión. Saldrá libre el esclavo. Se devolverá lo prestado. La nube lo cubrió por 6 días a Moisés en el monte Sinaí. Y al día 7 se le reveló el Señor. Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 17. El día 7. Naamán el sirio
Segunda de Reyes 5:14, se zambulló 7 veces y la lepra desapareció. 7. La muralla de Jericó, los muros, cuando los israelitas rodearon 7 veces el día séptimo, las murallas cayeron. Josué capítulo 6, versículos 3 y 4. 7 veces sobre el propiciatorio vertía el sumo sacerdote la sangre de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 14. El cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras son 7 iglesias, no 6, no 5, 7. Y a la única de las 7 iglesias, a la cual Cristo dice, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo, es a la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte. Israel, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Tercer día, primer día, 1000 años, 1033. Segundo día, inicio del segundo día, 1000 años más, 2033, fin del segundo día, inicio del tercer día, 2033. 2033. Marca la segunda venida de Cristo, según lo que nosotros estamos considerando en base a la Biblia. Yo no sé si esto realmente está correcto. En lo personal, mi nombre es Ulises Astudillo. En lo personal no estoy seguro. Tal vez puede que no. Lo que estoy mostrando es una posibilidad en base a lo que está escrito. Pero si ustedes me preguntan a mí, esto que está escrito acá en la pizarra, que tiene base bíblica, ¿usted cree, don Ulises, que se va a cumplir? No lo sé. No lo sé, no estoy seguro. Es dentro de las posibilidades, ¿verdad? Si hay alguien que le pueda dar aplicación distinta a toda esta cantidad de versículos, de palabra profética escrita en la Biblia, bueno, que lo haga y yo pueda ser corregido. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que la profecía de las 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde dice el Señor, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para estos 7 aspectos que nunca se han dado. 7 aspectos. Terminar la prevaricación. Nunca, jamás, en la historia humana se ha terminado con la prevaricación. El hombre prevarica de diferentes maneras, en el ámbito político, religioso, judicial. La prevaricación siempre ha existido. Nunca se ha terminado la prevaricación. Ese es un aspecto de la semana 70 del profeta Daniel. Uno de los aspectos, terminar la prevaricación. Esto jamás, nunca ha ocurrido, nunca. Siempre ha habido prevaricación. Prevaricar tiene que ver con corrupción. La corrupción política, judicial, presidencial. No se hace cumplir la Constitución, se prevarica, se omite cumplir la Constitución para defender los derechos ciudadanos de las personas. Se prevarica judicialmente, no se hace cumplir la ley por intereses, por conflicto de intereses, por dinero debajo de la mesa. Hay corrupción por el dinero, se corrompen los jueces. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, los abogados se corrompen. Hay prevaricación, se prevarica. Prevaricar es omitir decir lo que tiene que decirse. Por miedo a que se le vayan los feligreses, por ejemplo, los pastores evangélicos, prevarican porque no hablan del infierno, porque ellos dicen que si hablan del infierno, sus feligreses se le van, entonces les disminuyen los diezmos. Entonces hay un conflicto ahí, hay un conflicto de interés. Por un lado quieren decir la verdad, pero por otro lado, si dicen la verdad, se le van los feligreses, porque la verdad es el infierno. Hay que hablar la verdad, no hay que prevaricar. Entonces se prevarica a nivel religioso, se prevarica a nivel judicial, se prevarica a nivel presidencial. Los presidentes no hacen cumplir la Constitución por intereses creados, por conflicto de interés. Entonces, esto de terminar la prevaricación jamás se ha dado en la tierra. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación. Este es un aspecto. Segundo aspecto, poner fin al pecado. Desde que el hombre es hombre siempre ha habido pecado en el mundo. De hecho, el pecado ha abundado.
Ahora cada vez hay más homosexualidad, más depravación pecaminosa, más mentiras, más engaños. El pecado ha abundado, no se ha puesto fin al pecado. ¿Cómo se pone el fin al pecado? Con pena de muerte, para que los demás teman hacer lo malo, cometer pecados. Entonces, este segundo aspecto, poner fin al pecado, nunca se ha cumplido. Penalmente, Cristo expió los pecados en la cruz, pero moralmente los pecados siguen cometiéndose. Poner fin al pecado, eso jamás se ha cumplido. Y expiar la iniquidad es Satanás. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, dice: Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Esa es la iniquidad, es Satanás. Está suelto Satanás, merodea espiritualmente, está en el mundo. En 1 Juan 5:19, el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es la iniquidad, está suelto. La iniquidad, el maligno, le dijo a Cristo, nuestro Señor, cuando estaba siendo tentado 40 días en el desierto, llevado a un monte alto, el maligno, la iniquidad, Satanás, le dijo al Señor: todos los reinos del mundo son míos, están bajo mi poder. Yo te los daré si postrado me adorares. O sea, la iniquidad, Satanás, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Entonces, este aspecto, expiar la iniquidad, expiar la iniquidad, eso jamás se ha cumplido, pero se va a cumplir. Pero hasta el momento nunca se ha cumplido esto. Cuarto aspecto, para traer la justicia perdurable. Nunca ha habido justicia, ni menos perdurable en la tierra. La justicia ha sido parcial. Pero cuando Cristo venga a reinar, porque estos 7 aspectos son inherentes y exclusivos, estos 7 aspectos de la semana número 70 del profeta Daniel, son inherentes y exclusivos al reinado milenial de Cristo. Cristo traerá sobre la tierra la justicia perdurable. Pondrá fin al pecado con vara de hierro, con pena de muerte. Las personas tendrán terror siquiera pensar hacer lo malo. Porque la maldad humana será férreamente reprimida por la vara de hierro de Cristo. Así se pondrá fin al pecado. Se terminará con la prevaricación. Se expiará al diablo, Satanás. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, dice: y vi descender del cielo un ángel con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la iniquidad, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, durante el reinado milenial de Cristo, los seres humanos no tendrán la influencia del diablo. ¿Ok? Entonces, este aspecto, expiar la iniquidad, nunca ha ocurrido, pero va a ocurrir durante el reinado milenial de Cristo. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, con Cristo reinando 1000 años en la tierra. Sellar la visión, sellar la profecía. Hasta el momento nosotros tenemos que mirar a Cristo en visión, a través de la Biblia, la profecía bíblica. Pero aquí se verá a Cristo cara a cara. No habrá necesidad de visión, no habrá necesidad de profecía. Se estará consultando a Cristo cara a cara con su trono en Jerusalén. En vivo y en directo. Y entonces estos 7 aspectos nunca se han cumplido. Entonces 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para los 7 aspectos inherentes al milenio, al reinado milenial de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la semana, desde la orden, ¿cierto? Desde la salida de la orden, para restaurar y edificar la ciudad, ¿ya? Habrán de transcurrir 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas, 69 semanas en total, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo romano, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir en el futuro, los 7 años de tribulación, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió el año 70, después del nacimiento de Cristo. Y por otra semana, esta es la semana que falta, el príncipe que ha de venir
confirmará el pacto con muchos a través del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando se habla del sacrificio y la ofrenda, se tiene que hablar del templo. O sea que el pacto confirmado le va a dar garantía a Israel para construir el tercer templo. O sea, ese pacto, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, está directamente relacionado con el templo. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se realiza en el templo. ¿Entienden? Hay vinculación ahí. Ahora, o sea, hay una vinculación entre el pacto y el templo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue rechazado por el pueblo de Israel, aquí el conteo regresivo se detuvo. Porque esta profecía de las 70 semanas de Daniel es una cuenta regresiva a partir de que Ciro el Persa dio la orden para que los israelitas cautivos en Babilonia pudieran volver a Jerusalén. Esdras capítulo 1. Yo, Ciro, he dado la orden para que todos los israelitas vuelvan a Jerusalén. Eso ocurrió en Esdras capítulo 1. Entonces Ciro el Persa permitió que Israel levantara el segundo templo. Ahora tiene que haber un Ciro moderno para que también Israel levante el tercer templo. Y Donald Trump, el Ciro moderno, está haciendo gestiones con su yerno Harold Kushner, con los pactos de Abraham, para que eso redunde en un pacto que ha de ser confirmado por el anticristo. El Ciro moderno es un ungido de Dios, pero el anticristo no. El anticristo confirmará el pacto. El que va a realizar el pacto es Donald Trump. Donald Trump no es el anticristo, ni menos Harold Kushner. Pero el anticristo confirmará el pacto. No lo hará, lo confirmará. Y nosotros nos encontramos aquí. Mucho ojo con lo que está pasando con Israel y Jerusalén, la higuera reverdecida. Entonces, era una cuenta regresiva, ¿verdad? Desde el momento que Ciro el Persa dio la orden, empezó una cuenta regresiva para la venida de Cristo a reinar sobre Jerusalén. Ese es el propósito de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es una cuenta regresiva a partir de la salida de la orden de Ciro el Persa. Pero cuando los israelitas rechazaron a Cristo, la manecilla del reloj se detuvieron. Y surge, en vez de Israel, que Dios trate con Israel, Dios está tratando con los gentiles. Surge la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada de acá, entonces volverá a activarse el conteo regresivo. Estos 7 años que faltan. Terminados los 7 años, Cristo viene por Israel. Reanuda su trato con Israel, que ha quedado suspendido por 2000 años mientras existe la iglesia en la tierra. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros los 6 días de Dios para el hombre y el día 7, el cual es el día del Señor. Línea de tiempo genealógica y sus variados simbolismos de los tiempos correspondientes. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Anuncio lo porvenir desde el principio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 6000 años, 120 años jubilares. No será para siempre que el hombre esté viviendo en la tierra, provocándome a ira, ¿ya? Y yo teniendo que estar en los cielos, siendo obligado a reprimir la maldad humana. Esto no será para siempre, esto tendrá un fin, durará 6000 años, y luego yo traeré el reposo, el día 7º, a la tierra, trayendo los 7 aspectos propios e inherentes de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces yo seré aquel que terminaré con la prevaricación humana de los políticos,
de los jueces, de los mandatarios, pondré fin al pecado, expiaré a Satanás, lo encerraré por 1000 años en el Hades, traeré la justicia perdurable, sellaré la visión, sellaré la profecía, y yo mismo me sentaré en el trono en Jerusalén, y seré ungido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ungir al Santo de los Santos. Ahí están los 7 aspectos propios e inherentes del reinado milenial de Cristo, que son aspectos que jamás se han cumplido en la tierra, pero que se van a cumplir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Para traer la justicia perdurable. 4. Sellar la visión. 5. Y la profecía. 6. Y ungir al Santo de los Santos. 7. El 7. El número perfecto, el número de Dios. Entonces, nosotros nos encontramos aquí. Nos encontramos al 2025. Menos 33. Estamos en 2025 después del nacimiento de Cristo. Hay que restar los 33 para contabilizar 4000 años desde Adán. ¿Ya? 4000 años desde Adán. Entonces, restando los 33, 4000 años desde Adán, 4000 años desde Adán, 33 de Cristo, estamos nosotros a 1992, porque 2025 es del nacimiento de Cristo, menos 33, el resultado es 1992, que sumado a los 4000 años, nos da como resultado 5992. Faltando 8 años nada más para que se consuman 6000 años desde Adán. 8 años. 8. Ahora tenemos un precedente que en los días de Noé, Enoc fue arrebatado al cielo, no en el mismo momento que vino el diluvio, ¿ya? Y también tenemos que Lot fue sacado por los ángeles, ¿cierto? Antes de que viniese la lluvia de fuego y azufre. Lot, ¿cierto? Según Lucas 17, versículos 28 a 36, como los días de Lot y como los días de Noé, Mateo 24, 37, asimismo también será la venida del Hijo del Hombre. Lot fue sacado ya cuando rayaba el alba, en la noche. Pero la lluvia de fuego y azufre vino cuando salía el sol. O sea, transcurrió un tiempo entre que Lot fue sacado por los ángeles al monte y luego vino la lluvia de fuego y azufre. O sea, hubo un tiempo transcurrido. No fue de inmediato. No fue de inmediato que Lot fue sacado y de inmediato vino la lluvia de fuego y azufre. No. Lot fue sacado al rayar el alba. Fue sacado a tirones por los ángeles. Transcurrió un tiempo y al salir el sol vino el castigo sobre Sodoma. Lo mismo pasó con Enoc. Enoc fue llevado al cielo, ¿ya? Y luego pasó un tiempo y vino el diluvio. No fue de inmediato que Enoc fue sacado al cielo y de inmediato vino el diluvio. Entonces aquí tenemos un precedente nosotros, un precedente que hay que considerar. Cuando la iglesia sea sacada, alzada al cielo, no de inmediato comenzará la tribulación. Y si estamos postulando que la tribulación debiera comenzar el 2026, porque 2026 más 7 años marca el 2033, ¿verdad? 2033, después del nacimiento de Cristo. 2033, segunda venida de Cristo, menos 7, da como resultado 2026. 2026, según el calendario que nos rige. Y estamos al 2025. O sea, tenemos este margen. Y sabemos que tenemos un precedente, que no de inmediato, ¿ya?, que fue arrebatado Enoc, o que fue sacado a la fuerza Lot de Sodoma, vino el diluvio. Hubo un tiempo antes, un tiempo transcurrido, entre que Lot fue sacado por los ángeles de Sodoma, pasó un tiempo y luego vino la lluvia de fuego y azufre.
Asimismo con Enoc. Enoc fue sacado, traspuesto para no haber muerte, desapareció, se lo llevó el Señor, pasó un tiempo y vino el diluvio. O sea, hay un tiempo transcurrido, no es de inmediato. No hay de inmediato en que es sacado aquel que es del Señor, sacado, y de inmediato viene el castigo. Entonces, si el castigo empieza el 2026, ¿cierto? 2026, 2027, 1, 2028, 2, 2029, 3, 2030, 4, 2031, 5, 2032, 6, 2033, 7. Entonces, antes del 2026, debiera ser sacada la iglesia, ¿verdad? Estamos cerca. De todas maneras, estamos muy cerca. Nosotros nos encontramos aquí, a noviembre del 2025. Después de Cristo. Después del nacimiento de Cristo. Menos 33, estamos a 1992. Después de los 33 de Cristo, 1992. Más 4000 desde Adán, 5992. 5992. Faltan 8 años. 8 años para el 2033. El 2033 marcaría el tercer día, según Oseas 6.2. Y marcaría los 120 jubileos, según Génesis 6.3. Como sea que fuere, al estar aquí, estamos muy cerca de todo. Muy cerca de todo. No sé qué opina usted. Diga sus comentarios. Ulises Astudillo, mostrando la línea de tiempo genealógica, desde Adán hasta los tiempos que estamos viviendo. Y para que ocurra el día del Señor, estamos muy cerca de todo. Entonces, leamos de nuevo, al finalizar, lo que dijo el Señor acá en Éxodo 31, versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, el día 7, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y al día 7, el día séptimo, reposó. Y nosotros nos encontramos aquí. Aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído de los muertos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El muerto espiritual que no pertenece a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre ustedes que no han vencido la muerte contra el alma, que va marchando al infierno, ¿ya? De los que no han vencido, el que tiene oído, de los que no han vencido, al que venza, creyendo en Cristo como su Salvador. Así se vence la muerte contra el alma. ¿Ya? No le borraré su nombre del libro de la vida. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. El Evangelio es el anuncio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Y este anuncio de buena nueva de salvación dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis,
porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para justificar Cristo resucitado a los que han creído que Cristo nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio, anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Eso se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y en 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Mediante este acto realizado por Cristo en la cruz, nos ha heredado la inmortalidad al alma. Y se hace efectiva creyéndola. Y se invalida no creyéndola. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Y será condenado porque invalida lo que Cristo hizo por él, quedando a la persona expuesta a ella tener que pagar por sus pecados. O los pecados los pagarás tú en el infierno, o ahora crees que te los pagó Cristo en la cruz y vas al cielo por gracia. Entonces, en Juan 8:24, Cristo dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo morí por tus pecados y te los expié todos, te los pagué, entonces los tendrás que pagar tú, porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar ningún pecado impune penalmente. Y los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma en el lago de fuego. Eso es lo que está diciendo Cristo. O los pecados, ¿tú crees que te los pagué yo en la cruz? Y vas al cielo. Creer por fe, con fe. Y si no lo crees, invalida lo que yo hice por ti, quedando expuesto a tú tener que partir de la eternidad por cuenta tuya. O sea, tú tendrás que responder por tus pecados. Y los pecados penalmente se responden con la muerte del alma. O los pecados tú crees que te los pagué yo, y si no, los tendrás que pagar tú. Pero los pecados hay que pagarlos. O los pago yo, o los pagas tú. Yo te los pagué en la cruz, ¿me crees? Vas al cielo. Si no, los pagarás tú, vas al infierno. Eso es lo que dice Cristo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Nos encontramos muy cerca de que Cristo venga a arrebatar a los que hemos creído que Cristo al morir por los pecados de nosotros nos dio la inmortalidad, mediante lo que hizo Cristo en la cruz, mediante el Evangelio. El Evangelio dice lo que Cristo hizo en la cruz para poder cumplir la promesa que nos hizo. En Juan 10:28 Cristo nos prometió, yo le doy vida eterna. Y en Juan 19:30 exclamó, consumado es lo que le prometí, la vida eterna. Vas al cielo creyendo en el Evangelio y vas al infierno no creyendo.